Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos un tema importante. ¿Cómo sé que soy salvo? Como siempre, primeramente leeremos la Palabra del Señor, oraremos y continuaremos. Dice la Palabra: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, el verso 4 y el verso 8. Ahora oremos. Permítanos, Señor, entrar en su palabra, los que somos creyentes, para definir nuestra vida de seguridad en usted. Y por supuesto aquellos que no lo son, que puedan acogerse a su gracia salvadora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dado que la salvación es un acto de gracia de Dios por la fe en Jesucristo, Dios, al arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos ha hecho sus hijos e hijas, nuevas criaturas. La pregunta es, ¿cómo saberlo? La respuesta a esta pregunta está en las manos de Dios y en cada persona que ha profesado su fe. Muchos han tratado de encontrar actos y actitudes externas que muestren fehacientemente si tal o cual persona realmente es salva. Y aunque por supuesto hay características que los creyentes muestran cuando son salvos, no son infalibles. Los seres humanos, aún creyentes, nos equivocamos al inferir criterios subjetivos. Solo Dios y cada creyente en su fuero interno con el Espíritu Santo puede saberlo. De allí que Jesús, en la famosa parábola del trigo y la cizaña, nos muestra que no somos nosotros quienes podemos y debemos juzgar esto, pues podemos equivocarnos al tratar de juzgar este aspecto interno que le compete a Dios y a cada ser en particular. En la parábola del trigo y la cizaña, se identifica a los creyentes como trigo y la cizaña con los que no son creyentes, pero que en apariencia parece que lo son y se creen salvos, porque se ven iguales que los salvos. De allí que Jesús manifestó que nosotros no debemos juzgar esta realidad, que eso le compete a Él en el día que se juzgará cada ser. La parábola se narra así. Jesús manifiesta: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, los versos 26 al 30. Así que nosotros no tenemos el juicio espiritual para discernir esta verdad entre creyentes. Sin embargo, cada uno de nosotros en nuestro fuero interior con el Espíritu Santo sí podemos darnos cuenta. Por eso hoy veremos algunas actitudes internas que pueden mostrarnos si somos o no salvos, o en otras palabras, si realmente somos hijos e hijas de Dios. Aclarando que esto es personal y de fuero interior entre Dios y cada creyente. He aquí algunas comprobaciones personales e internas que cada uno debe evaluar. Primero, la presencia del Espíritu Santo en la vida. El apóstol Pablo, al escribirles a los creyentes en Roma, hace esta conclusión. Él dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. ¿Se da cuenta?
Si somos verdaderamente salvos, debemos vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Pero para ello hay que tenerlo. No se puede vivir en el Espíritu sin tenerlo. Por eso Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dado que Dios es Espíritu, su presencia en nosotros garantiza que somos sus hijos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y a los creyentes de Éfeso se les dice que a quienes han oído el Evangelio y han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Efesios 1, 13 y 14. Por ello, a los creyentes se les interroga, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Así que, una cualidad interna del salvo es el tener en su vida la presencia del Espíritu Santo. ¿La tiene usted? Solo usted lo puede saber con Dios. La segunda, la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Dice las Escrituras, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, los versos 14 al 16. Quizás usted se preguntó, ¿y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? La respuesta es simple. Si lo tiene y es salvo, oirá, sentirá al Espíritu Santo dando testimonio de su dirección y guía. ¿Cómo es esto? Pues, cuando usted va a tomar una decisión o está haciendo algo indebido, Dios por medio del Espíritu Santo le hablará interiormente guiándole y dándole seguridad. Dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La pregunta es, ¿ha experimentado esa voz en su interior? Vamos con una tercera. Obediencia por amor, no por mandato. Dice la Escritura, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 2, leí los versos 3 y 4 y del capítulo 5 el verso 3. Una pregunta clásica para esta actitud interna es, ¿qué me motiva a obedecer a Dios? Si es por amor, la motivación que tendré será de agradecimiento, reconocimiento y fe por su gran sacrificio y amor al salvarme sin merecerlo. Entonces esa motivación de amor nos llevará a esforzarnos por hacer lo que decimos, conforme a su guía y dirección. Pero si nos mueve el temor o por usufructuar de su poder, sea en milagros, solución de los problemas que nos hemos metido por no obedecer, etc., entonces es claro que lo que me motiva no es el amor a Dios, sino el temor al castigo o el querer aprovecharme de su poder y gracia. La manera de probarnos si somos salvos es evaluar qué me motiva a obedecerle y cuán gravoso pienso que es hacerlo. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y a sus seguidores les dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia en y por amor es una prueba de nuestra salvación, pues no es una obediencia por temor a la ley, sino por amor y agradecimiento a Dios. Veamos una cuarta. Transformación en nuevas personas, siguiendo a Cristo. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Una actitud interna que se manifiesta externamente es la de permitir que Dios nos vaya transformando en personas distintas, cambiadas y transformadas a la manera de Dios. Esto es en la nueva criatura, la nueva creación, el resultado de la nueva naturaleza, la espiritual dada y guiada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo manifiesta, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Debemos entender que no podemos por nosotros mismos cambiar, rehacernos, ni efectuar una transformación total de la vida, aunque se nos diga que por medio de nuestro propio poder mental o de circunstancias, sí podemos hacerlo. La experiencia muestra que no hacemos cambios perdurables conforme a Dios. El cambio que perdura y funciona se efectúa cuando permitimos que Cristo haga el cambio con su palabra, que es la Biblia, y el poder del Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo. Esto en la Biblia se llama discipulado, seguir a Cristo y cada día ser más semejante a Él. Este permitirle, es decir, decidir seguirle, y Él mismo con su gracia y poder va transformando nuestras vidas. Esta es una de las pruebas internas que se refleja externamente y nos muestra que somos salvos e hijos e hijas de Dios. Así que el creyente salvo es el que oye y obedece para ser transformado. Jesús diría, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Seguir a Cristo es ser su discípulo, es aprender sus enseñanzas y practicarlas. O como diría el salmista, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, verso 16. O lo que diría Jeremías, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jeremías 15:16, leí de la Reina Valera contemporánea. La prueba de salvación es amar su palabra siguiendo a Cristo de tal manera que el poder de Dios transforme nuestras vidas en nuevas personas a la manera de Él. La pregunta es, ¿cuánto añora y ama su palabra para ser transformado en nueva criatura? Eso es lo que usted debe responder. Y una quinta, disciplina conforme a Dios. Usted a lo mejor se estaba preguntando, ¿acaso los salvos e hijos e hijas de Dios son perfectos? ¿No fallan? Pues sí, aun siendo hijos de Dios, hijas de Dios y salvos, podemos caer y pecar. Pero el salvo se arrepiente, pide perdón y regresa a la obediencia. Por eso se nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. ¿Qué pasa con quien persiste en pecar? Hay dos alternativas. Si es hijo e hija, salvo, será disciplinado por el Señor. Si no lo es, simplemente no será disciplinado, seguirá su vida y cosechará sus propias consecuencias. Pero si es salvo, hijo e hija de Dios, será disciplinado, y el creyente sabrá en su foro interior que esto es por su bien, y regresará a los caminos de su Señor. Por eso se nos dice, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 8. Así que la disciplina conforme a Dios también es una prueba de ser salvos, porque esto muestra que somos sus hijos, hijas. El persistir en desobedecer a Dios día tras día sin confesar los pecados, ni sentir dolor, ni ser disciplinado,
demuestra que no amamos a nuestro Salvador verdaderamente y que a lo mejor el Espíritu Santo no habita realmente en nuestra vida. Tenemos también como una sexta el testimonio público de nuestra fe. Dice la Escritura, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. El creyente salvo muestra internamente el deseo de hablar y testificar del amor y poder de Jesucristo, su Señor. Ser creyente en secreto es casi imposible. El creyente salvo ama a Jesús y si le ama, se gozará en hablar acerca de lo que Él ha hecho en su vida. Cristo exige que demos testimonio de Él para salvación de los demás. Si nuestro deseo no es el de testificar de Cristo, entonces no podemos decir que le amamos y por ende a lo mejor no habita en nuestras vidas. La pregunta que surge es, ¿siente la necesidad de testificar hablando de su nombre, amor y poder? Pablo dijo, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Hay varias maneras de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Al tomar el bautismo y manifestar públicamente que somos salvos por fe en Cristo. En las conversaciones con nuestros amigos y conocidos, manifestando el amor de Dios y su poder transformador. También compartiendo su palabra, Biblias, tratados, libros y literatura cristiana. Y por supuesto nuestra vida diaria al permitir que Cristo vaya transformando nuestra existencia. Concluyamos. Como hemos manifestado, la salvación es un acto de gracia brindada por Dios a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Muchos han tratado de encontrar actos y actitudes externas que muestran fehacientemente si tal o cual persona realmente es salva. Cuando una persona oye el Evangelio de salvación, cree en Él y recibe por fe a Jesucristo como Salvador y Señor, vas a ser salvo, hijo e hija de Dios. La pregunta es, ¿cómo saberlo? Y la respuesta es que solo cada creyente, evaluando su vida en al menos las cualidades internas espirituales que hemos indicado y guiado por el Espíritu Santo, lo sabrá delante de Dios. Así que, solo Dios y cada creyente puede juzgar realmente esta verdad. Los demás podemos inferir y tener una idea subjetiva, pero jamás podemos brindar un veredicto de juicio real. Por eso se nos dice, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Romanos 14:4. Juzgar es dar un veredicto, una sentencia. Y aunque por supuesto hay características que los creyentes muestran cuando son salvos, no son infalibles. Por eso debemos dejar a Dios esta verdad. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos al tratar de juzgar si alguien es o no creyente y es o no salvo, sobre todo si no concuerda con nuestros criterios y parámetros. Por tanto, corremos el riesgo de arrancar el trigo juzgando que es cizaña. Solo Dios y cada creyente en su fuero interno con el Espíritu Santo puede saberlo. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos evaluarnos por sí mismos, evaluando las actitudes internas espirituales planteadas de acuerdo a la palabra de Dios, actitudes propias de un ser salvo e hijo e hija de Dios. Ahora oremos. Señor, necesitamos esa seguridad para que el enemigo no nos robe la paz. Y claro, la única manera de saberlo es nosotros mismos evaluándonos, no comparándonos con nadie ni queriendo ser lo que otros dicen que seamos, pero sí lo que dice su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Eso nos traerá paz y seguridad. Se lo agradecemos entonces en Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Estaremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.